que para esta semana igual tenemos la continuación del tema de la semana pasada, que es conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Pero, ¿qué nos están pidiendo realizar en esta semana? Dice, indagamos sobre los efectos del agua contaminada en las plantas. Entonces vamos a indagar cómo afecta el agua o el tipo de agua en las plantas, en el crecimiento o en el desarrollo de las plantas. Como reto para esta semana, se ha planteado elaborar un reporte del proceso de indagación y sistematización que sustentarás con datos científicos sobre los efectos de los tipos de agua en el crecimiento de las raíces de las plantas. Entonces, me van a tener que desarrollar que el reto final será elaborar el reporte. Por acá siempre recordando que en esta semana la competencia que vamos a trabajar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades, tenemos ahí problematizar situaciones, diseñar estrategias para hacer la indagación, generar y registrar datos e información, analizar los datos e información, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de nuestra indagación. No olviden que para conocer los desempeños y los criterios de evaluación deben revisar la rúbrica que siempre se comparte todas las semanas. Entonces, es importante que puedan verificar los criterios de evaluación para determinar en qué medida están alcanzando o no con los retos establecidos en la sesión. Y la evidencia será entonces el reporte del proceso de indagación y sistematización. Entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta que han aprendido? A través del reporte de indagación. La ficha de autoaprendizaje en donde van a realizar sus anotaciones y finalmente culminarán con el reporte de indagación. ¿Qué vamos a utilizar? El recurso 4, el recurso 2 nos evaluamos, el recurso 5 vamos a utilizar cebolla, nuestros lapiceros, nuestra regla, nuestro cuaderno de apuntes, libreta de apuntes, lo que tengan, 3 vasos iguales, agua y 3 tipos de agua, que puede ser agua mineral, agua potable y agua con tierra. Ya, agua de charco nos dice. Podría ser agua con tierra, ¿no? Si no tenemos charcos a la mano. Por ejemplo, si no tenemos agua mineral, tal vez podríamos reemplazarlo por un tipo de agua salada, no lo sé. Sería cuestión de poder utilizar lo que ustedes dispongan como materiales. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, entonces tiene las siguientes capacidades que ya le hemos mencionado. Para el día 3, que es el día miércoles, ¿qué se promueve realizar? Problematizar situaciones y diseñar estrategias para hacer la indagación. Y para el día 5, tenemos las otras 3 capacidades. Entonces no se olviden, para que ustedes puedan planificar y puedan elaborar su horario. Día 3, las 2 primeras capacidades. Y el día 5, las 3 que faltan. Entonces, de acuerdo a eso, van a ir determinando si están cumpliendo o no con los plazos establecidos. Por acá, importante. Situación crítica, dice. Detectan gran contaminación en el río Moche. ¿Conocen el río Moche? Sí, profesor. Sí, conocen el río Moche. Muy bien. ¿Y cómo se encontrarán las aguas del río Moche? Contaminadas. Se encuentran muy contaminadas, ¿verdad?
Entonces, nuestra situación de contexto para el día de hoy, vamos a utilizar en este caso las aguas del río Moche. Vamos a comentar sobre las aguas del río Moche. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues por acá nos dice, uno de los factores que puede alterar el ecosistema es la contaminación del agua, porque el agua es esencial para la presencia de la vida sobre la Tierra. No habrá vida sin agua. Todos los organismos están formados por agua. Algunos viven en el agua y otros la beben. No obstante, las plantas y los animales requieren del agua para poder vivir. Si el agua contiene sustancias tóxicas como arsénico, plomo, mercurio, fluoruros o microorganismos peligrosos, los animales y las plantas, al consumirla, pueden tener dificultades en su desarrollo e incluso morir. Muy bien. Entonces, el agua del río Moche, por ejemplo, está contaminada. Pero ¿para qué se utiliza este agua del río Moche? Los que conocen se habrán podido dar cuenta que a las orillas del río Moche hay muchas personas que se dedican a la agricultura. Y por lo tanto utilizan el agua de este río, esta agua contaminada, para poder regar sus cultivos. Y esos cultivos, ¿dónde los venden? En los mercados en Trujillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente nosotros estemos consumiendo productos que se encuentran contaminados. Entonces, de ahí la importancia de practicar hábitos de limpieza antes de consumir. Profesor, pero después no lo purifican. El agua no, para el regadío no. Para regarlo no. Para la potabilización del agua sí. O sea, la que llega a nuestra casa, para poder consumirlo sí, pasa por un proceso de potabilización. Pero las que utilizan para regar las chacras, no. No hacen ningún proceso. Pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Desinfectar las verduras antes de consumirlas, ¿no? Lavarlas bien. Por acá se plantean dos interrogantes. La primera, ¿por qué ocurre este proceso? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? A ver, cualquiera. Por la contaminación general. Muy bien, por la contaminación general. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo el agua contaminada afecta a las plantas? Altera su organismo y le... Afecta su desarrollo, ¿no? Sí. Ya, por acá Rojas nos dice, pero algunas cosas contaminantes para los animales sirven para las plantas, como el excremento. Claro, claro, muy bien. Muy buena apreciación, Rojas. Muy buena apreciación. Interesante, ¿no? Cuando hablamos de que la materia orgánica, recuerden que comentábamos la semana pasada que se degrada, ¿no? Entonces, un proceso de degradación, por ejemplo, cuando hablamos de las heces fecales, del excremento de los animales e incluso de las personas, puede servir, se va a convertir en que, como es materia orgánica, se puede convertir en abono. Y estas las plantas las pueden utilizar ¿para qué? Para poder cumplir con su desarrollo. Pero ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que si hay microorganismos y esos microorganismos se vienen con la producción. Por ejemplo, consumimos lechuga. Y ahí si en la lechuga hay las coliformes. Entonces ahí sí nos haría mal, ¿no? Pero de lo contrario, si se degrada, se vuelve tierra, se vuelve abono, entonces las plantas sí los van a utilizar, ¿no? Pero entonces podríamos decir aquí que el agua, pues sí es válida la opinión de Rojas, que lo que es malo para uno es bueno para otro. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta siempre. Empezamos entonces con la primera actividad, que es problematizamos situaciones. Por acá algo importante que debemos tomar en cuenta es que para poder problematizar situaciones nosotros necesitamos conocer las variables que vamos a utilizar. Recuerdan, en una clase anterior ya habíamos hablado de este proceso, de la variable independiente, de la dependiente y las intervinientes. Observan por aquí
quiero que observen por acá la variable independiente. ¿Cómo identifico a la variable independiente? Es que, ¿qué me dice por acá? Es que, chicos, La causa. es la causa, ¿verdad? Por lo tanto, la variable dependiente, ¿qué será? Será el efecto. El efecto. El efecto. Pero además debemos tomar en cuenta también que hay variables intervinientes. Va a haber otras variables que pueden influenciar en nuestra investigación, pero que también debemos de procurar que controlarlas. Por acá dijo. Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Entonces, en una indagación, un investigador estudia el efecto de la variable independiente, la causa, que genera en la variable dependiente el efecto. Entonces, eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta cómo se van a dar cuenta de que están aprendiendo? De que pueden lograr identificar, por ejemplo, en esta parte, cuáles son las variables independientes, cuáles son las variables dependientes y también cuáles serían las variables intervinientes. Y seguimos. Ahora, por aquí. Entonces, por aquí nos habla dice, seguimos en la primera parte que es problematizamos situaciones. Dice, ¿qué factores, en este caso, variables independientes, influyen en el crecimiento de las raíces de la cebolla? ¿Por qué? Porque es con cebolla con la que vamos a trabajar. Elabora una lista de por lo menos 5 factores que consideres que influenciarán en el crecimiento de las raíces. Te dejamos 2 factores de ejemplo. Nos dan acá el tipo de agua, la temperatura del agua. ¿Qué otro factor creen que influenciará en el crecimiento de las raíces de la cebolla? El tipo de tierra. Muy bien, entonces coloco por acá el tipo de tierra. Otro. El abono. El tipo de la planta que se está... la cebolla. Claro. ¿El tipo de cebolla? Ya podría ser, pero ya el tipo de cebolla, por ejemplo. ¿Qué más? A ver. El abono. Clima. Muy bien, entonces hay que colocar por acá el clima también podría ser, ¿no? Y en el tipo de tierra, pues consideraríamos por ahí, por ejemplo, el clima, ¿no? El abono, perdón. Ya que va a depender del tipo de si está abonada o no, de los fertilizantes que podamos utilizar. O en todo caso, si queremos agregar otro más por acá, podría ser los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes. ¿Qué más? ¿Podrán haber otros factores? Definitivamente que sí. Pueden haber muchos otros factores que podrían afectar en el crecimiento de las raíces de la cebolla. Entonces ya tengo por acá, ¿sí? Y entonces aquí se está eligiendo, estamos eligiendo a la primera. Si ustedes se dan cuenta, por aquí estamos eligiendo a la primera, el tipo de agua. Entonces por acá, en función a este tipo de agua, yo debo proponer que mi pregunta de investigación dice, ahora que tenemos las variables que influyen en el crecimiento de las raíces de la cebolla, podemos plantear una pregunta para indagar sobre la relación entre alguna de las variables independientes y el crecimiento de las raíces de la cebolla. Plantea 3 posibles preguntas de indagación para este fenómeno. Para ello te dejamos como ejemplo y te invitamos a completar. El primero que dice, ¿cómo el tipo de agua afecta el crecimiento de las raíces de la cebolla? Entonces ya tengo el primero, con el tipo de agua. Y en la segunda que dice, ¿cómo influyen los tipos de agua en el crecimiento de las raíces de la cebolla? ¿Cómo podría ser la tercera pregunta? Luego vamos a seleccionar solamente una para poder investigar, ¿eh? No lo vamos a investigar todas, solamente una. A ver, planteen otra pregunta. Tomando en cuenta lo que hemos visto, las variables independientes que hemos considerado.
¿Qué podría ser acá? A ver, ¿cómo influye qué? ¿El ¿De clima? ¿Influye el clima? Ya está. Entonces diríamos por acá, ¿cómo influye el clima? ¿En qué? En el En el crecimiento del... crecimiento de las raíces de la cebolla. Muy bien. En el crecimiento de las raíces de la cebolla. ¿Sí? Ya tengo ahí una pregunta. Vamos con otra. Dice, ¿qué relación existe entre qué? ¿Entre cuál sería? Entre podría ser, vamos con esto de acá, a ver. Entre el tipo de tierra Ya y está. el tipo de cebolla. Y el crecimiento, no te olvides. Entre el tipo de tierra, y ¿qué era? El crecimiento de las raíces de la cebolla, ¿no? Por acá. Sí. Crecimiento de las raíces de cebolla. Ya está. Y podemos plantear una más. Tenemos espacio para plantear una más. ¿Cómo sería la otra? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la relación entre qué? Entre la temperatura del agua Ya, muy bien. Entre la Y- temperatura del agua. Temperatura del agua. ¿Y el otro cuál era? y el crecimiento de las raíces de la cebolla. Muy bien. Y el crecimiento de las raíces de la cebolla. Ya, entonces, ustedes van a plantear sus preguntas tomando en cuenta que las variables independientes que hayan seleccionado. ¿Sí? Entonces pueden plantearlo de diversas formas, ¿no? Como el tipo de agua, cómo influyen, de qué manera influye, qué relación existe, cuál es la relación entre. O sea, hay varias formas de poder plantear la pregunta, ¿sí? Ustedes eligen la que mejor les parezca. Seguimos entonces. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a borrar por acá. Muy bien. Ahora dice, seguimos en problematizar situaciones, ¿no? Ahora, nos dicen por acá que ya definimos un problema o pregunta de indagación. Necesitamos que formular ¿qué? Una hipótesis. Una hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? ¿Alguien recuerda? Una posible respuesta a la pregunta que formulamos en la actividad anterior. Muy bien. Entonces debo plantear la posible respuesta a la pregunta que he planteado en la actividad anterior. Muy bien. Entonces, no se olviden que es posible respuesta. Que luego a través de la experimentación voy a ver si es que la respuesta es verdadera o es falsa. ¿Sí? Seguimos entonces. Entonces, por aquí se está tomando como ejemplo a la primera pregunta. ¿Cómo el tipo de agua afecta al crecimiento de las raíces de la cebolla? Ese es el ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquiera. ¿Sí? Y en función a esta pregunta, yo debo plantear que mi hipótesis, tomando en cuenta que el tipo de agua es la variable independiente y la variable dependiente será el crecimiento de las raíces de la cebolla. No se olviden que en la pregunta deben estar las dos variables y también en la hipótesis deben estar siempre las dos variables. Por acá, importante, ¿no? Cuando hablamos de que es una posible respuesta, por eso, ¿qué ideas o sospechas tienes al respecto? ¿Crees que el tipo de agua influirá en el crecimiento de las raíces? ¿Crees que cuanto más limpia sea el tipo de agua, crecerán más las raíces? ¿O crees lo contrario? Entonces, eso será
más o menos para hacernos una idea de cómo plantear nuestra hipótesis. Entonces por acá plantearíamos nuestra hipótesis, entonces, tomando en cuenta por acá estos criterios que nos están planteando. ¿Qué diremos entonces? Como ejemplo, ¿qué podría ser? Sí que. A ver, ¿qué me dicen? Sí, mientras el agua sea más limpia, más grandes crecen las raíces. Muy bien, entonces Supongo. diríamos por acá, si el agua es limpia, entonces el crecimiento de Depende del agua. las raíces de la cebolla, ¿cómo creen que será? Ya, el crecimiento de las raíces de la cebolla será que Se ve aumentada. será mejor, ¿no? Podría serlo acá, por ejemplo. Será mejor, algo así. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy relacionando las dos variables. El tipo de agua, que en este caso estoy considerando el agua limpia, y el crecimiento de las raíces de la cebolla. ¿Cómo creo que será? Será mejor. O tal vez podré decir que no van a crecer, ¿no? O tal vez podré decir, no, si el agua es limpia, entonces el crecimiento de las raíces de la cebolla o las raíces de la cebolla, entonces las raíces de la cebolla no crecen, por ejemplo. Ya, entonces cualquiera de las podría ser, ¿no? Va a depender de lo que ustedes crean. Ya, de acuerdo al tipo de agua que vayan a utilizar. Entonces, ¿cuál será la variable independiente aquí? ¿Cuál? ¿Cómo tipo de agua? No, pero ¿cuál es el tipo de agua aquí? No, El agua limpia, ¿no? sí. Ah, está. Limpia. El agua limpia. Y la variable dependiente, Crecimiento de las raíces. ya, el crecimiento, ¿no? Crecimiento de las raíces. De la cebolla, ¿no? ¿Y qué variables intervinientes creen que puede influenciar aquí? El agua y las raíces. Y la No, cebolla. pues, pero no, aquí estamos, el agua vamos a utilizar. Pero aparte de estas, ¿de qué otra cosa creen que puede influenciar en el crecimiento del... El Clima. Ya, pero Clima. el clima. Ya, el clima. suelo, ¿Cómo puedo controlar Sí. el clima? con un termómetro. No. Un ¿Cómo satélite puedo hacer que- de que el clima no afecte a mi experimento? Adaptar un espacio. Ya, adapto, como un pequeño invernadero podría ser, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, la luz solar podría ser por acá. ¿Qué más El podría agua. ser? Si es que hubiera lluvia, por ejemplo, tal vez acá por ahora no llueve, pero podría ser en otros lugares, ¿no? Entonces yo tendría que protegerlo de esto. Ya, muy bien, por ejemplo, por acá no dice el abono, el tipo de agua, calculan la temperatura, ¿no? Entonces yo tendría que ir controlando esto. Entonces las intervinientes son aquellos factores que pueden influenciar y que debo también controlarlas, ¿sí? Para que no afecten mi experimento. Otro que podría ser la cantidad de agua, tal vez, ¿no? Eso lo puedo controlar. El tamaño de la cebolla. Entonces, ¿qué debo procurar? Debo procurar utilizar ¿qué? La misma cantidad de agua. Debo procurar que las cebollas tengan del mismo tamaño. Para que el experimento obtengamos un buen resultado. Seguimos. La hipótesis que has planteado será comprobada mediante la experimentación, a partir del cual obtendrás datos cuantitativos, cantidades y cualitativos, que son descripciones. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Profesor. Sí. Muy bien, continuamos entonces. Borramos siempre. Ya está. Ahora
vamos a pasar a diseñar las estrategias para la indagación. ¿Qué implica diseñar estas estrategias? Consiste en establecer métodos, procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar las intervinientes. Entonces aquí yo debo planificar cómo lo voy a hacer. Voy a planificar mis estrategias. Sí. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta por acá? Dice, tener en claro que los datos que vas a necesitar y de dónde los vas a obtener. Entonces, tenemos que tener claro por acá de dónde qué datos voy a necesitar y además cómo los voy a conseguir. ¿Sí? Es muy importante eso. Deben tener claro eso. Pues para eso es esta planificación. Para definir el método que utilizaremos para manipular la variable independiente, ¿qué debo considerar? El volumen de cada tipo de agua que utilizaré. ¿Y por qué voy a utilizar ese tipo de agua? Esa cantidad de agua. No se olviden que el volumen, ¿qué es la cantidad. Entonces, ¿qué debo considerar? ¿Qué cantidad de agua voy a utilizar? Y además debo de saber por qué voy a utilizar esa cantidad de agua. ¿Qué tipos de agua voy a utilizar? ¿Y qué instrumentos necesitaremos para medir las cantidades de agua? ¿Con qué van a medir la cantidad de agua? ¿Jarra medidora? Con la jarra medidora, con una jeringa, con las cucharas medidoras. ¿Recuerdan que hablábamos la otra vez? Entonces deben planificar aquí con qué van a medir. Por ejemplo, ¿qué digo? Voy a utilizar agua. ¿Qué digo? Quiero trabajar con agua del río. Pero si no tengo agua del río, no puedo planificar algo que no tengo. Entonces debo planear algo que sí pueda conseguir. Por eso digo, voy a utilizar agua mineral, pero resulta que no tengo plata para comprarla. Entonces debo planificar de acuerdo al tipo de agua que yo pueda tener, a los materiales que yo pueda conseguir. ¿Sí? Seguimos. Ahora, para definir el método que utilizaremos para medir la variable dependiente, acá ya la otra variable, acá dice, ¿cómo verificamos el crecimiento de las raíces de la cebolla? ¿Cómo creen que se pueda hacer? Viendo la cantidad y midiéndolo con una regla. Ya, midiéndolo, ¿no? Observándolo, midiéndolo, ¿no? ¿Y cómo medirás, por ejemplo, el crecimiento de la raíz de la cebolla? Con mi regla. ¿Qué instrumentos requiero para hacer esta medida? Pues ya lo estamos mencionando ahí, ¿no? Entonces la regla. Entonces tienen que buscar instrumentos que les sirva para poder hacer esta medición. Para poder determinar de que la raíz de la cebolla está creciendo o no. O cuánto ha crecido en un día, en 2 días. Y finalmente explicaremos la manera de controlar las variables intervinientes. Lo que les decía. ¿Cómo me aseguro de que no cambie durante el experimento? Por ejemplo, la exposición a la luz solar. El tamaño de las cebollas. Entonces tengo que prever esta situación. Porque yo no puedo poner una muestra en el sol y otra en la oscuridad. Deben estar las 3 expuestas al sol o las 3 a la oscuridad o a la sombra. No puedo elegir para una muestra una cebolla pequeña y la otra una cebolla grande. Entonces deben estar las 3 cebollas, procurar de que sean del mismo tamaño. Seguimos. Entre otras variables, ¿no? Por aquí. Nos dice, diseñamos estrategias para la indagación. Pregunta de indagación. Aquí voy a copiar mi pregunta de indagación, ¿no? La hipótesis que he planteado y las variables. Luego dice, puedo utilizar como el tipo de agua. Por ejemplo, acá sugieren, ¿no? El agua de charco, que puedo reemplazarlo con agua con tierra, el agua mineral y el agua potable.
Entonces, pero ¿puedo cambiar? ¿Puedo utilizar otros tipos de agua? Sí, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Ya? De acuerdo a lo que ustedes tengan. Por eso decía, agua de caño todos tienen en su casa. Puedo utilizar agua con tierra de jardín, podría ser, ¿no? Si tiene acceso... Claro, el agua mineral venden, pues el agua mineral venden. Si viven cerca al mar, pueden utilizar agua de mar, ¿no? O si no, si es que no pueden comprar el agua mineral, podrían decir agua con sal, ¿no? Tal vez, ¿no? Con una cucharada de sal, por ejemplo. O con media cucharada de sal. Entonces, podrían utilizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus recursos. O tal vez otro me diga, profesor, yo voy a utilizar agua con azúcar, ¿no? No lo sé. Podrían hacerlo. Ya, aquí, ahora viene, dice procedimientos para comprobar o refutar tus hipótesis. 6 pasos como mínimo. Entonces, pero ¿es de acuerdo a qué? De acuerdo a esta hipótesis, pues, ¿no? De acuerdo a mi pregunta y de acuerdo a mi hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo podría verificar de que mi hipótesis es verdadera o es falsa? ¿Qué me dicen? A ver, vamos a escribir por acá. Sugieran. A ver, les escucho o leo. ¿Qué me dicen? ¿Cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo hacer? Verificando. ¿Cómo? Verificando. ¿Pero qué tengo que verificar? Ya, experimentando, dice por acá. Experimentando. Ya, ¿qué más? Pero acá tienen que describir más. Observando. ¿Qué van a experimentar? Verificando lo que pasa con tu cebolla. Muy bien. Experimentando lo que pasa con la cebolla. Ya está, genial. Otro. También puedo hacer consultando libros, ¿no? Porque puede haber en libros que alguien ya lo ha hecho este experimento. ¿Qué más? Podría ser comparando el crecimiento de los tipos de cebolla, ¿no? De la raíz de los tipos de cebolla. O sea, porque lo voy a observar y lo tengo que comparar, ¿no? Entonces, y plantean ustedes uno más que nos dice en la ficha de trabajo. ¿Qué otro procedimiento podrían hacer? Deben elaborar una lista de materiales e instrumentos que van a utilizar. Por ejemplo, los vasos, la cebolla, los tipos de agua. los tipos de agua. Entonces, todo eso, por eso decía, ¿no? Si no tengo el agua de charco, agua con tierra, pues puede ser. Agua de mar, por ejemplo. Agua con azúcar, agua con sal. ¿Ya? Entonces podría, o tal vez, por ejemplo, alguno de ustedes toma vitaminas. Entonces podría ser que en una de esas vitaminas que tomo, una pastillita lo disuelve en el agua y lo coloque mi cebolla ahí, ¿no? Y lo compruebo. ¿No puede ser de caño? Sí, también puede ser de caño, pero solamente un vaso con agua de caño. Los otros dos vasos, o sea, tienen que ser 3 tipos de agua. ¿Ya? Con 3 tipos de agua debemos verificar. ¿Y otro más puede ser un vaso con agua del caño y sal? Claro, pero con poca sal nada más. Por ejemplo, les decía, ¿no? Por ejemplo, agua con tierra, agua de caño y sal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si viven cerca al mar, si agua de mar, puedo agregar una pastillita que es vitamina, no lo sé. Lo que tengan a la mano. Profesor, esa agua cada cierto tiempo debe cambiarse, ¿no? No lo vamos a cambiar porque lo vamos a dejar aquí. O sea, no va a durar tanto tiempo el experimento. O sea, el experimento... ¿Cuántos días más o menos? Ya, eso debo planificarlo, por ejemplo, ¿no? Vamos a planificar. O sea, Horario. ustedes lo van a ir observando. Si es que por ejemplo, si es que en 3 días ya puedo verificar de que han crecido las raíces,
Entonces ya pues lo detengo hasta ahí, ¿no? Pero si observo que todavía falta, podría planificar un día más, unos 5 días tal vez, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. ¿La cebolla tiene que estar reciente o cómo? No es necesario que esté reciente. Tú lo observas nada más ahí, pues lo colocas ahí, que estén en las mismas condiciones. Puede ser una cebolla que tengamos en la casa ahí, Claro, ¿verdad? cebollas que tengan en su casa. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, acá Max me pregunta, ¿qué pasa si mi cebolla demora mucho y se pasa a la semana? Entonces tendríamos que observar, pues, ¿no? ¿Qué está pasando con tu cebolla? Pero tal vez solamente una, pero las otras sí crecen. Ya, por ejemplo, dice, Gabriel tiene cebolla en su casa. Ya volvimos. Muy bien, me parece genial. Esta vez no nos percatamos del tiempo, ¿no? No. En realidad no me percaté también. Me puse, estaba bien observando el tiempo, pero ya luego ya no me di cuenta. Estábamos concentrados más en la clase que en el tiempo. Sí, pues igual nos concentramos todos. Pero bueno, volviendo acá entonces. Profesor, pero cuando salga el experimento lo tomamos foto y lo mandamos a su WhatsApp, ¿no? Claro, es muy importante que ustedes me registren la información con fotos. Muy bien, hijo. Gracias por hacernos recordar. Esa es la prueba. Toda investigación siempre se necesita de evidencias. Toda investigación. Sí. Entonces, muy importante las anotaciones, las fotografías, los videos, todo lo que puedas obtener. Mientras más evidencias haya, es mejor para la investigación. Seguimos entonces. Creo que ya se conectaron 19. Elabora una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en esta experiencia. Entonces también debemos probablemente algunas medidas de seguridad, ¿no? Tal vez voy a utilizar vasos de vidrio, tener cuidado con eso. Las navajas, no lo sé. La cebolla. La cebolla Con para cuchillos. lo que ustedes tengan a la mano para que prever que no hayan accidentes. Para evitar los infortunios. Muy bien. Para ya si es que el coronavirus no nos hace nada, pues tampoco nos vamos aquí a arriesgarnos a que nos enfermemos o nos pase algún accidente en el trabajo, ¿no? Hay que cuidarnos siempre. Entonces también debemos prever esta situación. Como ya tengo mi agua, ya tengo mis materiales, todo, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a generar y voy a registrar los datos y la información. Entonces tengo mis 3 cebollas y mis 3 frascos con agua. Que ya ustedes elegirán los tipos de agua que van a utilizar de acuerdo a sus recursos, no se olviden. Acá consiste en generar, obtener y organizar los datos. Entonces debo obtenerlos y organizarlos. ¿Cómo los voy a organizar? Acá tengo la tabla que está en la ficha que les he enviado. Por ejemplo, agua de charco, lo pueden cambiar. En el día 1, ¿cuánto creció? En centímetros. Con agua potable, ¿cuánto creció? Agua mineral, igual. ¿Cuánto creció cada día? Ya. Profesor, pero ahí dice agua de charco. Sí, pues, pero es el ejemplo. Tú lo puedes cambiar. Por agua con tierra. Profesor, pero solamente con esas 3 aguas, tipos de agua, charco, potable y mineral. No, puedes cambiarlo. Es el ejemplo. Estamos diciendo que usted es la sugerencia. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué diré? Con agua de charco. Ahí resulta que creció 100 centímetros. Que creció medio centímetro. Tal vez, ¿no? No lo sé. Aquí creció 1/4 de centímetro. Y aquí puede ser que haya crecido casi 1 centímetro. Entonces, va a depender de ustedes, ¿no? Va a depender de las mediciones que ustedes hagan. Ya lo vamos a planificar al final, Gabriel.
La vamos a planificar al final. Entonces, y así, día 2, día 3, día 4, día 5, de acuerdo a lo que ya han planificado. ¿Cómo va creciendo? Entonces ustedes dirán, ¿no? En el día 2, en el día 3, tanto creció. Y ahora, como ya completé esta tabla, ¿ahora qué hago con esta tabla? Voy a graficar a través de ¿qué? A través de mis gráficos de barras. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi leyenda, ¿no? ¿Qué digo? Allá, para el color naranja que voy a utilizar va a ser el agua de charco. Para el color verde, el agua potable. O de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Y el otro será el agua mineral. Ya, entonces ya... Profesor, ahí dice 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. ¿Eso lo podemos cambiar? Claro, pueden cambiarlo. Entonces, lo que pasa es que si te das cuenta, entonces puede ser que sea menos. Entonces, si es menos, ¿qué significa? Bueno, ¿qué diré? El primer día, ya. El primer día puede ser que solamente creció hasta por acá, salga un aproximado, ¿no? Ahí, ¿no? No lo sé. Por eso pueden hacerlo en 10 cuadritos en todo caso, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces, por ejemplo, aquí ya dependerá de cómo ustedes hagan. Lo importante está en que finalmente tendrán que hacerme ¿qué? El gráfico de barras. ¿Sí? De todos los días que ustedes hayan realizado las mediciones. De todos los días que ustedes hayan de todos los días que hayan realizado la observación. De acuerdo a este cuadro, yo realizo mi gráfico de barras. ¿Sí? Sí se entiende ahí, ¿no? Profesor, y ahí donde dice día 2, también igual. Claro, tienes que medir otra vez, pues. ¿Cuánto mide en el día 2? ¿Cuánto mide en el día 3? ¿Y cuánto mide en el día 4? Y de acuerdo a eso, graficas aquí. ¿Sí? Entonces, más o menos así tienen que hacer. ¿Sí se entiende esa parte, no, chicos? Profesor, o sea que necesitamos 3 cebollas o solamente una, con una hacemos. No, 3 cebollas. 3. 3 Con cebollas. tres cebollas, diferentes ¿no? tipos de agua. Sí, y 3 tipos de agua. Sí. Con un solo tipo no se puede ver, porque no puedo comparar. ¿Por qué voy a medir, hijo? Voy a medir cómo influye el tipo, por ejemplo, en este caso, el tipo de agua, dice. ¿Y si estuviera con una sola cebolla, podría hacerlo? No, no es cierto. Porque necesito los tipos de agua. ¿Sí? Si fuera con un solo tipo de agua, ¿qué necesitaría? Necesitaría 3 variedades. Tendría una cebolla, una zanahoria, otra cosa necesitaría. Ya no sería solamente cebolla. Entonces cambiaría la situación. Así es. Por ejemplo, Gabriel por acá me dice, para ver si las 3 tienen los mismos resultados y ver cuál es el agua que ayuda al crecimiento de la raíz de la cebolla. O sea, ¿qué voy a determinar aquí? Por ejemplo, si mi hipótesis fue el agua de charco ayuda al crecimiento de la cebolla. Pero resulta que de la experimentación me doy cuenta que no. Que en el agua mineral crece más. Entonces por eso les decía que mi hipótesis no tengo por qué acertar. Porque es posible respuesta. Entonces al final, ¿qué diré? Mi hipótesis no fue correcta, ¿no? Puede ser verdadera o falsa. Claro, puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, justamente, ¿para qué realizo esta experimentación? Para poder comprobar, para determinar la veracidad o la falsedad de la hipótesis. No. Si es correcta o no, ya no vamos a crear más hipótesis. Lo que vamos a hacer por aquí es que vamos a hacer las conclusiones. Muy bien, las conclusiones. En la conclusión diré, ¿mi hipótesis fue verdadera o fue falsa? ¿Sí? La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para validar mi hipótesis, no se olviden. La primera conclusión siempre tiene que estar para
Entonces, seguimos por acá. Ahora dice, analizamos la información. ¿Para qué voy a analizar mi información? Justamente para poder validar mi hipótesis. Tengo mi cuadro y tengo mi tabla. Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Por acá voy a borrar esta información. Un informe. Claro, para poder completar el informe. Entonces, por ejemplo, dice acá, según la tabla de datos que relaciona las variables dependientes e independientes en la gráfica, ¿hay una clara evidencia o tendencia del comportamiento entre ellas? Entonces, puede evidenciar de que cuál está influenciando en el crecimiento, cuál crece más y cuál crece menos. Sí. Ya está. Se supone que tiene Viendo que las sí. medidas. ¿Es posible afirmar que el agua de charco no crece en las raíces de la cebolla? ¿O es todo lo contrario? Entonces, tiene que poderse evidenciar esto. Acá es como ejemplo, ¿eh? ¿Será posible afirmar que el agua contaminada influye en el crecimiento de las plantas? Sí. Sí puedo afirmar. ¿Por qué? Porque es agua de charco, es agua con tierra, es agua contaminada. En cambio, la otra agua, ¿qué es? ¿Agua de caño qué es? Es potable, ¿no es cierto? Agua limpia. ¿Y el agua mineral qué es? Agua limpia. Porque no te van a meter agua contaminada para que lo tomes, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente por aquí el agua con tierra, así que no hay agua de charco, el agua mineral y el agua potable. Seguimos. Si lo contrastamos con la información de equilibrio del ecosistema del recurso 5, los resultados son coherentes con esta descripción. ¿Por qué? Tengo que revisar entonces qué me dice mi recurso 5, ¿no? Recurso 3 por acá. Entonces tengo que ver con el equilibrio del ecosistema. ¿Qué pasa con cuando se altera el equilibrio de un ecosistema? ¿Qué diré? Se altera cuando hay un factor que va a hacer ¿qué? Que puede modificar el normal desarrollo de ¿quién? De los seres vivos. En este caso, ¿cuál es el factor que puede alterar? ¿El agua qué? ¿Qué tipo de agua? Chicos, ¿qué tipo de agua? El agua limpia. ¿El agua contaminada o el agua, agua limpia, limpia. ¿no? Ahí está. Limpia, sí. Entonces dice, ¿podrías afirmar que la hipótesis ha sido válida? Sí puedo afirmar, ¿no? O puedo negarlo en todo caso. Escribamos una conclusión basada en el análisis de los datos de indagación respecto a la hipótesis y al problema planteado. Entonces, ¿cuál será mi conclusión? ¿Qué podré decir? Mi hipótesis fue verdadera porque se demostró que el agua contaminada o el agua de charco, porque pues se demostró que en el agua contaminada las raíces de la cebolla crecieron más. O podré decir, mi hipótesis fue falsa, ¿por qué? Porque se comprobó que a través de la experimentación en el agua potable, las raíces de la cebolla crecieron más. ¿Sí? Sí, en el agua, en el charco crece ahí mejor la cebolla. Entonces, por eso, de acuerdo a tu hipótesis, de acuerdo a lo que hayas planteado en tu hipótesis. ¿Ya? De acuerdo a tu hipótesis, entonces, ¿qué dirás, no? Entonces, otra conclusión que sería que el agua de charco la influencia del agua de charco en el crecimiento de la raíz de la cebolla es que es positiva. ¿Por qué? Porque ayuda a su crecimiento, ¿no? Entonces también podría ser otra conclusión, ¿no? Y ahora, para terminar por acá, nos dice, evaluamos y comunicamos nuestra indagación. ¿Qué implica? Identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados, así como evaluar los alcances y la validez de la conclusión. Entonces, ¿los datos obtenidos son suficientemente confiables? ¿Serán confiables? ¿Por qué? No es cuestión que me respondan sí o no, sino que me digan sí, pero ¿por qué? Porque realizamos un experimento, pero tampoco son muy confiables porque no tuvimos materiales muy específicos, por así Ya, decirlo. podría ser, por ejemplo, ¿no? Porque, os diríamos, ¿soy confiables por qué? Porque sí se pudo demostrar en cuál crecían más rápido las raíces de la cebolla, ¿no?
La otra que dice, Lo comprobamos a través de un experimento. muy bien, seguimos. Porque dice, ¿qué dificultades se presentó durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación se podría mejorar? Entonces, ¿qué dificultades tuvieron? Entonces, tendrán que al final saber, ¿no? ¿Y qué procesos creen que se podría mejorar? Y finalmente, ¿qué alcance tiene la conclusión? ¿En qué otras situaciones del entorno se pueden aplicarse? Entonces sería muy importante, por ejemplo, decir, ¿no? Que probablemente, ¿qué digo? Resulta que con el agua de caño crecen más rápido las raíces de la cebolla. Es agua limpia. Entonces, ¿qué alcance podría tener mi conclusión? Podré decirle, pues, tal vez, a los agricultores que utilicen agua limpia ¿en qué? En sus cultivos, ¿no? En el regadío de sus cultivos. Porque va a ser mejor el desarrollo de la planta. Va a ser mejor la producción. Podría ser, ¿ah? No estoy diciendo que sea cierto. Lo estoy dando como ejemplo. O tal vez podría ser que diré que en el agua de charco la raíz de la cebolla crece mejor. Entonces, ¿qué diré? Voy a informar a quién. A los agricultores que puedan utilizar agua sucia, porque con eso van a obtener mejor producción. Entonces, ¿cuál es el alcance que pueda tener mi experimentación, ¿no? Y finalmente, para terminar, elaboramos el reporte de indagación, que está ¿dónde? Está al final de la ficha de autoaprendizaje que se les ha enviado. Y me tienen que enviar entonces sus evidencias. La ficha y la de trabajo y el reporte de técnica. indagación. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Y hasta cuándo lo podríamos enviar? A ver, la tarea? díganme ustedes. Con el experimento. Les espero hasta el lunes. Ya. Depende de la planta de cada uno. Ya. Pero Bien, vamos depende poniendo de un la plazo más o menos. ¿Podría ser hasta el lunes? Sí, o hasta el domingo. Ya, domingo. Tenemos hoy día 3 días. Y el sábado. Empezamos desde mañana. Desde Hasta el día. Puede domingo ser o agua sábado. abonada, Leito. Puede ser agua abonada. Puede ser agua con tierra también. Porque queremos ver el agua contaminada. No se olviden. Queremos ver si el agua contaminada influye o no influye. Entonces por eso tiene que ser agua sucia. Y podrías cambiar el agua mineral con agua abonada, por ejemplo, ¿no? También. Ya, entonces, podría ser, bueno, plazo máximo les espero hasta el lunes. ¿Está bien? Si es antes, mejor. ¿Sí, chicos? Si empezamos desde el día sería más mejor. Ya, claro, genial, hijo. Mientras antes empieces experimentación, mejor. Mejor. Bien, chicos, entonces finalizamos por el día de hoy nuestra reunión. Cualquier consulta que tengan a través del WhatsApp. ¿Sí? Salvo que tengan alguna otra pregunta. No, profesor, es entendible. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Voy a esperar sus evidencias, chicos. Adiós, profesor. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Ya les voy a enviar el link del video. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Chus. Chao, chicos, chao. Hasta luego, profesor. Chao, chicos.